En el Cálamo ya conocimos al querido hermano y psicólogo Abel Busarquis, que muy amablemente se acerca a la mezquita para seguir entendiendo todo lo que pasa en relación a la salud mental y qué habla el Islam. ¿Cuáles fueron los primeros hospitales? ¿Cuáles son en la actualidad donde uno puede ir a tratarse? ¿Qué concepto hay entre el Corán, la Sunna? Bueno, en fin, hay tanto para hablar que lo vamos a seguir haciendo durante varios domingos. Los saludo primero. Salam aleikum, Abel, ¿cómo estás? Wa alaikum salam, Jalen. Muy bien, alhamdulillah, todo muy bien. Bueno, muchas repercusiones de la nota que te hicimos la primera vez, digo, formalmente, porque ya te habíamos entrevistado en otras ocasiones en un día de elite, pero conociendo al personaje, en el buen sentido del personaje, ¿no? Al psicólogo, cómo abrazaste el Islam, que nos llevó al corazón de que entraste en la mezquita, bueno, todo eso, pero ahora nos metemos en lo que son los hospitales de salud mental, su historia, cuánto hace que existen, qué tuvimos que ver los musulmanes en esto. Sí, bastante. Alhamdulillah. La verdad me tengo que remontar en la historia alrededor del año, entre el 700 y el 800, se crea el primer hospital de salud mental, ¿sí?, en Bagdad. Y digo primer hospital de salud mental porque el foco era la salud mental del sujeto. Y en esto, ¿sí?, hoy que por ejemplo se habla de la inclusión de las personas con algún tipo de trastorno, cosa por el estilo, dentro de la sociedad, en aquel momento, ¿sí?, en lugar de aislarlo, que era lo que se buscaba, en la época, en la Europa medieval, existían lo que se conocía como el barco de los locos. ¿Sí? ¿Qué hacían? Iban recorriendo distintas ciudades y todo aquel que era considerado loco se lo subía a un barco y se lo largaba en alta mar. De ahí las historias de piratas y un montón de cosas. Es decir, se saca de la ciudad aquella persona que tenía algún tipo de trastorno mental. Por eso, en películas como Piratas del Caribe se ve gente como muy descolocada. ¿Sí? Ahora, viene de ahí. Viene de ahí. Eso me estoy enterando, mirá, sí. En Piratas del Caribe, cuando van a buscar, a reclutar, van a los puertos, a los bares, a los lugares donde estaba, digamos, la gente no muy cuerda. ¿Quién iba a aceptar subirse a un barco a recorrer el mundo con la promesa de que en algún lugar iba a encontrar tesoros, mujeres y demás? ¿Sí? Entonces, esa promesa que se le hacía a esa gente para subir al barco. Bien. ¿Qué es lo que pasaba en realidad en el mundo islámico? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Se crea y se estudia la salud mental. Se aborda la salud mental desde un lugar integral, holístico, ¿sí? Es decir, al sujeto en todos sus aspectos. Físico, ¿sí?, desde la medicina, desde lo espiritual, desde la creencia, se lo aborda desde lo emocional, se lo aborda desde la salud mental. Entonces, este concepto integral del sujeto formando parte de una comunidad, es decir, no se lo aísla como en el barco de los locos, sino que se lo integra a la comunidad. Y se crean estos hospitales donde al mismo tiempo se enseña medicina, se enseña a las personas a que puedan ser parte de este arte de curar, como se llama hoy la ley de ejercicio profesional. Ahí es donde en realidad se da un paso muy grande, ¿sí?, en Oriente. ¿Por qué? Porque todos los hospitales abordaban al sujeto completo. Se le daba un tratamiento, se consideraba la alimentación, ¿sí? ¿Cuántas veces influye, no? Sí. ¿Influye? Sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, un ejemplo, el profeta, la paz sea con él, consideraba, ¿sí?, que en los casos en que él se sentía bajo de ánimo, vamos a llamarlo, anímicamente mal, no depresión, sino con una tristeza, él, ¿sí?, su esposa, ella solía, al este complacido con ella, solía prepararle algo que se llama talbina, que es una receta que hasta el día de hoy existe, que tiene proteínas, hidratos de carbono, azúcar, y todo eso impacta en el estado anímico. Bueno, a veces, ¿sí?, sin ir más lejos, cuando comemos un chocolate también es que nos levanta, ¿no? Nos levanta, nos cambia el estado de ánimo, ¿sí?, genera que ciertos neurotransmisores se activen por la cantidad de azúcar que se incorpora en el cuerpo. Bueno, la talbina, hablamos de la época en que el profeta, la paz sea con él, estaba, ¿sí?, en plena acción, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí?, ya desde ese momento se consideraban los alimentos como parte de un tratamiento dentro de lo que era considerado la salud mental y no algo
aparte. Sí, no aislarlo y mandarlo al Altamara. Al Altamara que Dios lo recorran. ayude, sí. Exacto. Sino todo lo contrario. Se lo integra dentro de la comunidad. Los hospitales de salud mental no estaban aislados de la sociedad, de la comunidad, formaban parte. Y hay algo que hoy por hoy, lo que son los hospitales, uno los mira y no están conectados con el exterior muchas veces. Tiene una estructura que deviene de la estructura del panóptico, ¿sí? Que era una estructura que emula un poco el control dentro de las cárceles, ¿sí? Esto lo desarrolla mucho Michel Foucault, pero al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, el sentir el control sobre el sujeto, no el buscar la cura para el sujeto. Sí, lo tengo controlado. Lo tengo controlado, miro qué hace, a ver qué pasa. Y esto pasaba dentro de la salud mental, ¿sí? Es decir, los primeros psiquiátricos, por llamarlo de alguna manera, que se crean dentro de lo que es la historia occidental, tenían que ver con el control del desviado, no con un tratamiento concreto. ¿Sí? Que era ser desviado. Bueno, eso que era ser desviado. Claro, ahí es donde empezamos con un montón de otras cosas. Pero dentro de lo que es la tradición islámica, se consideró siempre como un sujeto integral, donde influye el entorno, por lo tanto, claro. El vínculo con la familia. Por eso se habla también, el profeta habla de las buenas compañías, ¿no? Exactamente. Sí. Los vínculos familiares. Claro, en la contención familiar, ahí está. Exactamente. Mirá vos fíjate cómo el Islam, y esto es lo que tiene el Islam, es integral, no es una creencia. Yo soy musulmán porque creo en... No, yo soy musulmán porque vivo de determinada manera. Sí, un modo de vida íntegro. Es un estilo de vida integral. Claro. Entonces, la salud mental no queda por fuera. Se necesita de la familia, se necesita de los amigos, se necesita de un tratamiento médico, se utilizan medicinas en ese momento, ¿sí? Es decir, no es que a lo que es el criterio de hoy que se dice, bueno, no, la medicina va por otro lado, la psicología va por otro lado, caminos separados, ¿no? Todo lo contrario, era una cuestión integral del sujeto, ¿sí? Y era tan importante esto que se consideraba el tratamiento, ¿sí? Parte era dialogar y parte era el seguimiento médico. Parte también era la alimentación, parte también es el ejercicio. Por eso bueno, cuando hacemos ejercicio también nos sube, aumentan las endorfinas, cambia nuestro estado de ánimo cuando tenemos actividad física. Ni hablar cuando estamos al sol un ratito, también al aire libre. Totalmente, todo esto va sumando y hace esta visión holística islámica de la salud mental. Subhanallah. ¿Sí? ¿Cuánto que hay para aprender? Es un mundo que desconocemos, Abel. Bueno, teniéndote a vos ahora vamos a empezar a descifrar muchas cosas y a entender muchos por qué también. Gracias. Yo te propongo, Abel, vos sabés que en televisión los tiempos son cortos, creo que estamos bien para un cierre o porque es como un pantallazo general y bueno, ver en los próximos programas cómo abordamos distintos temas, ¿no? Depresión, baja autoestima, bueno, lo que pasa a todos, lo que nos pasa a todos, ¿no? Totalmente. Y cómo podemos abordarlo de una manera islámica y bueno, los no musulmanes que estén viendo, que también se puedan tomar de estos consejos, vos como psicólogo que nos podés dar, para bueno, tratar de salir adelante. Justamente el Islam es algo que llega como misericordia para todo el mundo, no solamente para los musulmanes. Totalmente. Y la salud mental dentro de un criterio islámico es para todos. Así que alhamdulillah que pueda ser beneficio para todos, inshallah. Gracias, Abel. Por favor.